Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, una iniciativa de nuestra Alta Corte que procura difundir la cultura constitucional en el país. Esta semana tenemos un programa especial dedicado precisamente a la conmemoración de la fundación de la Organización Patriótica La Trinitaria, esa institución que fue insigne en el proceso de independencia del país. ¿Cómo te va, Ada? Hola, muy bien, Félix, ¿y tú? Muy contenta nuevamente de poder conectar con todos nuestros televidentes que cada semana hacen fiel sintonía en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como muy bien dices, dedicamos este programa especial a la creación de la Sociedad Secreta La Trinitaria y por esto en el día de hoy nos va a acompañar un invitado especial. Él es el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, historiador y también secretario general de este Instituto Duartiano. Con él estaremos conversando precisamente sobre la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y bueno, continuamos precisamente con el tema, porque es un programa especial a esta insigne institución patriótica del país. Y en el reportaje de la semana vamos a conocer un poco más acerca de la fundación de la Organización La Trinitaria, que esperamos que todos ustedes puedan disfrutarlo. Y como parte de nuestro contenido de esta semana son nuestros segmentos acostumbrados que tenemos como cada semana, iniciando con reflexión para vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y por supuesto las noticias, a cargo de nuestro compañero Tomás Marte. Adelante, Tomás. Gracias, compañeros, por acompañarnos en esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre es un placer acompañarles y en esta ocasión desde mi hogar, llevándoles las principales informaciones generadas por nuestra Alta Corte. Comencemos de inmediato. Los jueces del Tribunal Constitucional están sesionando de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 que afecta al país y al mundo. En estas sesiones virtuales se han conocido expedientes de acción directa de inconstitucionalidad y también en materia de amparo. En el expediente número TC-05-2020-0066, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor José Christopher Ramírez contra la sentencia número TSE-013-2019, de fecha 21 de noviembre de ese año, por el Tribunal Superior Electoral, la decisión adoptada es declarar el recurso inadmisible. En el expediente número TC-04-2019-0196, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por José Israel Abreu Pérez contra las sentencias in voce contenidas en el acta de audiencia de fecha 23 de mayo de 2018 por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, la decisión adoptada es declarar el recurso inadmisible. En cuanto al expediente número TC-04-2019-0074, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el Consorcio de Propietarios del Edificio 1 del Condominio Residencial Mirador Norte contra la sentencia número 1598, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 28 de septiembre de 2018, se decidió rechazar el recurso y consecuentemente confirmar la sentencia impugnada. En lo que respecta al expediente número TC-04-2019-0193, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Cristian Altagracia Fernández Piña, Aquilino Fernández Gordián, Francisco Javier Fernández Gordián, Victoria Fernández Gordián, Gabriel Fernández Brito, Gabriela Fernández Brito, Patricia Fernández Brito, contra la sentencia número 1634 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de agosto de 2017, la decisión tomada es rechazar el recurso y por consecuencia confirmar la decisión atacada. En lo que respecta al expediente número TC-04-2018-0136, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Catalino Pérez Sedano contra la sentencia número 42, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 15 de marzo de 2018, la decisión tomada es acoger el recurso y por consecuencia anular la decisión atacada. En lo concerniente al expediente número TC-01-2019-0037, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Juan Carlos Javier Jiménez contra los artículos 497 y 501 del Código de Procedimiento Civil, la decisión tomada es declarar inadmisible la acción directa de que se trata. La República Dominicana se convertirá en el 12º país en aplicar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 10 millones de dominicanos y dominicanas se sumarán
desde este momento a los 390 millones de potenciales beneficiarios actuales de este tratado internacional que permite acumular las cotizaciones efectuadas en varios países de la región, facilitando así el acceso a las pensiones contributivas por edad, por incapacidad, por supervivencia y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Quiero aprovechar también trasladar mi agradecimiento, mi gratitud al señor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, quien ha acompañado este proceso desde el momento en que se lo propusimos con el señor embajador. El presidente del Tribunal Constitucional, gran amigo y con quien coincidimos como ministros de Trabajo en épocas en que impulsábamos las reformas de seguridad social en nuestros respectivos países, coincidimos en muchas de las conferencias de la OIT, ha firmado y suscrito también el convenio bilateral de seguridad social República Dominicana y España en el momento en que fue ministro. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal Constitucional. Sabemos que contamos con su permanente apoyo. Continúe informándose a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias, pero mejor aún, las publicaciones del Tribunal Constitucional que están totalmente gratuitas por este periodo especial en nuestra página web. Es todo en este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, soy Tomás Marte y es un placer acompañarles. No le cambie porque cuando regresemos, mucho más contenido. Noticias TC. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 214. Tribunal Superior Electoral.
El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Reflexión para vivir en Constitución. Compatriotas, el eminente constitucionalista, periodista, académico, jurista, Adriano Miguel Tejada, en la pasada semana ha escrito en su sección Antes del Meridiano, bajo el título Julio, mes de la patria, unas interesantes consideraciones sobre el valor que tiene el mes de julio en la historia dominicana, haciendo un símil con febrero, proclamado mes de la patria. Y hay dos aspectos que nosotros queremos destacar. El primero es que el 15 de julio del año de 1876 fallece en Caracas el patricio Juan Pablo Duarte después de una larga y mortificante enfermedad. 15 de julio de 1876. Curiosamente, el 16 de julio del año de 1838 se fundó la Sociedad Patriótica, la Sociedad Secreta, la Sociedad Revolucionaria, la Trinitaria. Eso de la Trinitaria está asociado con la Trinidad de Dios Omnipotente: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa sociedad patriótica, secreta, revolucionaria, tenía por objetivo lograr la independencia del pueblo dominicano con relación a Haití, la independencia de la República Dominicana. Y es bueno destacar que Juan Pablo Duarte, cuando funda junto a 8 integrantes adicionales la Trinitaria, no tiene el honor de que participen en esa creación ni Sánchez ni Mella, por razones diversas, que son muchas, atadas al propio proceso de creación del germen que anunciara la independencia de la República Dominicana y a otros factores. Entonces, por eso ahí está Juan Isidro Pérez, Jacinto de la Concha, Pedro Alejandro Pina, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo. ¿Por qué es importante la creación de esta sociedad patriótica, la Trinitaria? Porque a partir de ese momento es cuando se empieza a trabajar conscientemente en el proyecto de creación de la República Dominicana. Y hoy yo quiero hacer énfasis en el juramento de los trinitarios. Es decir, el trabajo de los trinitarios produce sus frutos sazonados el 27 de febrero del año de 1844 con la proclamación de la independencia. Pero la determinación de los trinitarios se revela en el juramento trinitario. Y me voy a permitir leerlo. En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia,
en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Fíjense ustedes esa apelación profunda a Dios, al Señor. Los trinitarios seremos reconocidos con las palabras sacramentales Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja. Es decir, hay una profunda convicción cristiana, pero de todo corazón, de estos patriotas que le dieron a Dios como soporte a la patria y a la libertad de la República Dominicana. Y por eso el lema patrio establecido por la Constitución nuestra es Dios, patria y libertad. Entonces, indiscutiblemente que hay una ligazón estrecha entre toda la obra de los trinitarios y lo que es la bendición de Dios, que se refleja, y la presencia de Dios, que se refleja en la cruz, que no es signo de padecimiento, sino de redención, como decía Juan Pablo Duarte, que se refleja en el libro de los Evangelios, abierto en el centro del escudo del Evangelio de San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, hay una ligazón estrecha entre ese pensamiento cristiano y la fundación de la República Dominicana. Por eso, particularmente, nosotros hemos sostenido, dentro y fuera del país, que la República Dominicana es una república cristocéntrica, porque tuvo a Cristo en el centro de su propia creación. Y esos fueron los patricios, esos que lo dieron todo. Lo dieron todo. Duarte lo dio todo, Mella lo dio todo, Sánchez lo dio todo, para que hoy nosotros tengamos una República Dominicana, para que hoy nosotros tengamos una bandera, un himno, un escudo, una independencia nacional, una soberanía nacional. Y eso hay que reconocer, como dice don Adriano Miguel Tejada, que el mes de julio también tiene en esencia características patrióticas que lo hacen merecedor de una página separada en la historia de la República Dominicana. Hasta la próxima. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo
en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El reportaje. Amigos, gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. La Sociedad Secreta La Trinitaria fue creada el 16 de julio de 1838 por nuestro patricio Juan Pablo Duarte y otros dominicanos loables con el único objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española tras la ocupación haitiana para fundar lo que conocemos hoy como la República Dominicana. Veámoslo. Nadie podía imaginar que lo ocurrido en 1829, cuando Juan Pablo Duarte viajaba hacia Estados Unidos y Europa con apenas 16 años en un barco en compañía de un amigo de sus padres de nombre Pablo Pujols, momento en el cual el capitán le inquiere sobre su nacionalidad y él le dice que es dominicano, y el capitán le enrostra que él era haitiano por estar bajo dominio de nación de antiguos esclavos, sin que su pueblo haya hecho nada por liberarse. Nadie podía suponer que este hecho, en el tiempo, podía incidir para que se articulara el proyecto de mayor envergadura puesto en práctica en aras de la libertad de nuestro pueblo. De manera que, cuando Duarte regresa de realizar estudios de formación en Barcelona, viene con la idea de liberar a su patria, de darle un nombre, de proveer una bandera que le identificara. El joven Duarte se concentró en este alto propósito, de ahí que cuando el doctor Manuel María Valverde le pregunta qué fue lo que más le impresionó de su viaje, dijo, sin ningún reparo: los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria. Duarte comenzó a trabajar a favor del proyecto libertario. Aprovechó su carisma, la influencia que lograba ejercer sobre sus jóvenes compañeros. Su prédica fue calando hondo en la mente y en el corazón de todos. Así comenzó su labor de enseñar gratuitamente desde el almacén ferretero de su padre, don Juan José Duarte Rodríguez. Compañeros de Juan Pablo Duarte, como Pedro Alejandrino Pina, Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez y Ramón Mella, estaban preocupados e inconformes con el estado de cosas creado por la fuerza de ocupación haitiana. Fue así que se entusiasmaron con la circulación de unas hojas sueltas anónimas que recogían duros pronunciamientos contra las autoridades haitianas. Las hojas siguieron circulando bajo el seudónimo de El Dominicano Español. Duarte simpatizaba con estas acciones y estaba inquieto por conocer a su autor, hasta que un domingo cualquiera visitó a su amigo José María Serra. Lo sorprende y lo encuentra preparando las hojas sueltas. Le expresa su alegría y se sumó para aumentar el número de hojas y la circulación. Luego de muchos esfuerzos en esa labor, Duarte instó a Serra a suspender las escrituras de las hojas sueltas y a procurar una acción que sirva a un fin positivo,
práctico y trascendental. Obviamente, Duarte identifica con esas palabras la Trinitaria, la sociedad patriótica que él llevaba en su mente desde su viaje de estudios. La Trinitaria porque la fundarían 9 miembros, se identificarían por un seudónimo y un color. Cada uno de los miembros tendría que buscar 2 más, los cuales solo podrían identificarlo a él. Así, en caso de denuncia, solo correrían peligro 2, no los demás. Duarte era un verdadero estratega, había conocido el secreto de la masonería de la cual formó parte. De acuerdo al patriota y amigo de Duarte, Félix María del Monte, fue un modelo importante para Duarte, la conspiración de los soles de América. Duarte, como fino estratega, escoge el 16 de julio de aquel año de 1838. Ese es el día de Nuestra Señora del Carmen. Se congregaba la feligresía en la iglesia del Carmen. Al frente estaba la vivienda de Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, madre del joven trinitario Juan Isidro Pérez, y como los haitianos habían prohibido las reuniones, pasaba inadvertido tan importante encuentro. A la patriótica reunión convocada por Juan Pablo Duarte concurre además el anfitrión Juan Isidro Pérez, José María Serra, Juan Nepomuceno Ravelo, Félix María Ruiz, Benito González, Jacinto de la Concha, Pedro Alejandrino Pina y Felipe Alfao. Allí, Duarte revela el propósito de conspirar y hacer que el pueblo se subleve contra el gobierno haitiano a fin de constituir un Estado libre e independiente. Al mismo tiempo, otorga la oportunidad para que se reflexionara y si alguien se quería desvincular, que lo hiciera en ese momento. Todos dijeron que se mantenían firmes en esa noble causa. Ahí se produce la entrega por parte de Duarte de copias criptográficas a cada uno de sus 8 compañeros. Se trataba del juramento trinitario. Firma con sangre obtenida de sus dedos. Se dibuja la cruz. Para Duarte esta era símbolo de redención y así se constituyó la cuna de la patria, la Sociedad Secreta Trinitaria. Luego se suman los llamados comunicados, aquellos jóvenes que, aunque no figuran en la reunión del 16 de julio, se integraron al movimiento. Entre ellos, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha, Fray José Antonio Bonilla, Padre Pedro Carrasco, Pedro Antonio Gobea, Juan Nepomuceno Tejera, Pedro Pablo Bonilla, Epifanio Villini y Francisco Martínez de León. El nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. La Trinitaria era una sociedad revolucionaria. Así Juan Pablo Duarte recibe el mayor grado jerárquico, general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director general de la Revolución. Con esa calidad, Duarte otorgó el rango de coronel a Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez de la Paz, Pedro Alejandrino Pina, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Las labores patrióticas se incrementaron y se suman hombres como Antonio Duvergé, José María Inver y Francisco Salcedo, entre otros. Pero también se integran mujeres como Josefa Pérez de la Paz, María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Concepción Bona, Ana Valverde, Juana Saltitopa, Rosa Montaz de Duvergé y otras.
Los esfuerzos trinitarios incluyeron la creación de las entidades filantrópica y dramática. Se recurre al teatro, a la actividad cultural y literaria, a despertar conciencias para sensibilizar y lograr el propósito independentista. El líder trinitario Juan Pablo Duarte aprovecha la seria confrontación interna que se produjo en Haití entre reformistas y conservadores. El líder de estos últimos, Jean-Pierre Boyer, fue destronado. El grupo trinitario había apoyado a los liberales reformistas, aprovechó la debilidad producida por la división haitiana y se incrementan las acciones libertarias. Las persecuciones contra Duarte y los trinitarios se agudizan. Charles Geral incursiona a esta parte de la isla con su poderoso ejército, detiene a Ramón Mella en Cotuí y lo lleva a Puerto Príncipe. En Santo Domingo se persigue a Duarte. Un contingente rodeó la casa de la familia Duarte X, pero ya Juan Pablo Duarte se había ocultado. Se allanan las casas de varios trinitarios, algunos son apresados y enviados a Haití. A la cabeza de Duarte se le puso precio, 3,000 pesos de época y una charretera de coronel para aquel que lo delatara. Ante la cerrada persecución, Duarte se embarcó rumbo a San Tomás el 2 de agosto de 1843. Luego se iría donde su familia en Caracas, Venezuela. Mella fue liberado. Volvió a la lucha hasta que el 27 de febrero de 1844, junto a un grupo de patriotas, se reúne en la Puerta de la Misericordia y dispara su trabucazo heroico que anunció la libertad. Estos valientes jóvenes parten al baluarte del Conde y allí Sánchez lleva a los aires de la patria la bandera nacional y proclama la independencia de los dominicanos y el surgimiento de nuestro estado con el nombre República Dominicana. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. La entrevista. Amigos, continuamos con más de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos llegado al segmento de la entrevista y como siempre con invitados de lujo. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Él es investigador histórico y también secretario general del Instituto Duartiano. Con él conversamos acerca de la organización secreta La Trinitaria, creada por Juan Pablo Duarte el 16 de julio de 1838, con el único objetivo de realizar acciones tendentes a independizar nuestra República Dominicana. Doctor, bienvenido a este espacio, agradecemos el favor de acompañarnos. ¿Cómo se siente? Bueno, el orgullo es mío estar en este programa tan conocido y que tiene tanta divulgación. Qué bueno, pues para iniciar este cordial diálogo, primeramente queremos conocer la repercusión de la sociedad secreta La Trinitaria para nuestra nación. ¿Cuál ha sido? Ese fue el nacimiento de la República. Ahí se le puso el nombre, ahí se le puso la bandera y se dio la idea general de que íbamos a ser una democracia, que íbamos a ser todos iguales.
ese juramento lo elaboró Duarte, lo que hay que tener presente, en una época en que había mucho miedo contra los haitianos. Y había miedo de que pudiera caer en sus manos y entonces los que se resultaran culpables podían ser fusilados o asesinados de alguna manera, del miedo que había desde las invasiones de Dessalines y Cristóbal, que quemaron y hicieron grandes monstruosidades en el Cibao. Entonces, por eso Duarte lo escribió en lo que se llama un lenguaje criptográfico. No se escribió en español, ni en inglés, ni en nada. Duarte se inventó un idioma para que solo lo entendieran los que estaban ahí, los 9, más nadie. Duarte aprendió eso en Barcelona, porque cuando Duarte estuvo en Barcelona, fue una época que estaba dirigiendo el país un dictador o uno de esos reyes absolutistas, Fernando X, y había muchas sociedades secretas que conspiraban contra él. Y esas sociedades secretas tenían ese lenguaje criptográfico. Entonces Duarte, en el ambiente que estábamos, decidió que el juramento trinitario se escribiera de una manera que solo lo entendieran los 9 que estaban ahí. Por eso tardó mucho tiempo en conocerse el texto. Fue en 1890. Fíjense bien que el juramento se hizo en el 38, pero fue en el 1890 que Félix María Ruiz, ya en Venezuela, lo reveló, el juramento trinitario. Se vino a conocer en el 1890. Ya Duarte, ¿verdad?, había muerto y se estaba Meriño, era que estaba, el arzobispo Meriño fue el gran duartiano. Recuérdese, Meriño fue hecho director de la iglesia por Santana, pero cuando Santana hizo la anexión, Meriño se le rebeló y Santana lo expulsó. Entonces después Meriño vino y tuvo que juramentar a Báez, que durante la guerra de la Restauración lo que estaba era en España queriendo que lo hicieran gobernador. Y entonces él se lo echó en cara en un discurso y de nuevo para el exilio. Pero ya él sabía de Duarte y fue a Caracas y ahí se pasó días hablando y se empapó bien y fue el gran promotor de la figura de Duarte. Fue el que hizo que vinieran los restos en el 1884, fue el que hizo que Serra escribiera los apuntes. Y entonces Félix María Ruiz, en ese ambiente, reveló cuál había sido el juramento trinitario. O sea que se escribió en el 38, en un lenguaje criptográfico, pero se vino a conocer su contenido en español en 1890. Bien, y una pregunta importante, ¿por qué se escoge como fecha el 16 de julio y el lugar elegido para la creación de esta sociedad? Duarte era un hombre muy perspicaz y los haitianos eran 4 veces, 5 veces más que los dominicanos. Pero Duarte veía que no tenían uniformidad, o sea, no era una sociedad homogénea, porque fue una sociedad producto de la esclavitud. ¿Qué pasa? Que los franceses traían los esclavos de diferentes partes de África, que hablaban dialectos diferentes y no se entendían bien uno con otro, los haitianos. El creol surge del lenguaje que usaban los amos con ellos. O sea, por eso tiene algo de francés y de africano, el creol. Y ellos adoptaron eso como idioma. Pero aún así, había mucha dificultad entre ellos mismos. No hablar de la ignorancia que tenían con relación a la parte este. Basta decir que Charles Herard, cuando vino en 1844, y se encontró con que aquí se hablaba español, se llevó tremenda sorpresa. Es que nadie lo entendía, su creol, que aquí lo que se hablaba era español, él no lo sabía. ¿Usted se imagina? Y ya era presidente de Haití. Eso te dice la ignorancia que tenían los haitianos con relación a nosotros y también entre ellos. Por eso, aunque eran más, Duarte veía que podíamos luchar, porque los dominicanos eran menos, pero eran homogéneos.
Todo el mundo hablaba español. Todo el mundo era cristiano, católico en esa época. Y todo el mundo tenía costumbres parecidas. O sea, la población dominicana era homogénea, no la haitiana. Y entonces estaba el problema del gobierno de Boyer. Boyer se había convertido en un tirano. Y en el 1838 se produjeron las primeras manifestaciones contra su tiranía. ¿Qué ocurrió? Fíjense, como los haitianos durante su guerra de independencia destruyeron propiedades de los franceses y lo mataron, no reconocían los franceses a Haití como nación independiente. Y entonces no había negocios, no podían importar ni exportar nada, ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra. O sea, estaba aislado Haití. La isla entera, que era haitiana, estaba aislada. Entonces Boyer aceptó pagar una suma a los franceses para que se reconociera la independencia de Haití. Inicialmente, 250 millones de francos. Oiga, eso era todo el dinero del mundo en esa época. Y muchos haitianos no estuvieron de acuerdo. Ese primer acuerdo fue en 1825. Pero como se vio que no se podía, entonces en el 1838 hicieron un segundo acuerdo. Bajaron a 60 para pagar 2 millones por los próximos 30 años. Pero entonces además de eso se le puso un impuesto a los dominicanos para pagar esa suma. Y eso creó un descontento en este lado. ¿Por qué vamos a pagar impuestos para algo que nosotros no hicimos? Nosotros no tuvimos que ver con que los haitianos quemaran y mataran franceses y todas aquellas barbaridades. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso y ahora nos están poniendo a pagar por eso. Y en febrero, en marzo, en Puerto Príncipe, 4 diputados se negaron a firmar y a aceptar el acuerdo, el segundo acuerdo que firmó Boyer, que entró en vigencia en el 38. Y esos diputados fueron expulsados de la Cámara. Quiere decir que ahora comenzó un descontento también en Haití. O sea, descontento aquí por el impuesto y descontento allá por la misma razón que eliminan personas. Entonces Duarte dijo, este es el momento de yo organizar mi lucha. Ya él estaba de panfletero con Serra. Serra era un joven amigo de Duarte que escribía papeles, digamos, panfletos en contra de los haitianos y los regaba de noche. Y un día cuando lo estaba haciendo, Duarte fue a visitarlo y se dio cuenta y entonces los dos se juntaron para darle panfletero. O sea que Duarte era un tipo activo, arriesgado. Los panfleteros no son gente tímida. Entonces, un día ya Duarte vino y le dijo a Serra que dejáramos de hacer esto y vamos a organizarnos. Vamos a organizar el movimiento. Y entonces es que surge la Trinitaria. El 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen. Y frente a la iglesia del Carmen vivía Chepita Pérez, la madre de Juan Isidro Pérez, que era un incondicional de Duarte desde que regresó de España. Entonces Duarte pensó, bueno, como hay una procesión ese día, si 9 de los que van no participan en la procesión y se quedan en la casa organizando el movimiento, los haitianos no se dan cuenta. Y por eso fue que se hizo la sociedad 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, frente a la iglesia del Carmen, donde se organizó una procesión ese día, y ese es el motivo de la fecha. Bien, ¿podríamos considerar entonces la Sociedad La Trinitaria como una agrupación militar o solo una entidad cívica o una agrupación de naturaleza política? Política. Fíjese, solamente 2 libertadores han hecho organizaciones políticas para liberar su país. Duarte el primero y el segundo fue Martí.
en Cuba. Duarte hizo la Trinitaria, Martí hizo el Partido Revolucionario Cubano. Dos instituciones para luchar por la libertad de su país, por la independencia de su país. Y ahí entonces estaban todos los principios que se iban a aplicar. Y entonces la Trinitaria tenía una organización que lo que pretendían era que si atrapaban a alguien no cayeran todos, sino células de 3 en 3. Por eso era una sociedad trinitaria y de los 3 solamente uno estaba conectado fuera. O sea, Duarte la ideó para que no pudiera, porque uno la delatara o cayera en manos de los haitianos, todo el movimiento ser aplastado. Ese es el origen de la Trinitaria. Pero además secreta, entonces eso hace difícil seguirla. Usted puede oír gente que dice que la Trinitaria Duarte la desbarató o que no funcionó. No es cierto. La Trinitaria siguió funcionando, pero de forma secreta. ¿Y cómo usted le sigue el rastro a una sociedad secreta? Era imposible. Lo que sí uno ve que Duarte se movía por todo el país. ¿Y cómo se encubría él? O haciéndose pasar por agrimensor. Duarte no estuvo quieto en Santo Domingo durante los años que siguieron al 38. Duarte se movía por todas partes. ¿Y cómo encubría? Yo soy agrimensor. Y eso era en realidad visitando. Y cuando llegó el momento, que fue en 1843, se vio que había una unidad de acción en toda la parte que era la antigua colonia española. Finalmente, a su consideración, ¿cumplieron los trinitarios su propósito? Los trinitarios, fíjate, eso sí es una pregunta interesante. Los trinitarios eran, la mayoría, esos 9 primeros sobre todo, eran hijos de españoles, que eran como Duarte era hijo de español, que vivían en el barrio de la Tarazana. Entonces por eso oye a gente decir que la Trinitaria lo que eran los amiguitos blanquitos de Duarte. Bueno, ¿con quién iba a empezar? Tiene que ser con sus amigos. Pero ahí no había ninguna limitación de raza ni de nada. Sánchez era blanco. Y los otros, nada. Ahí entró todo el que estuviera de acuerdo con la independencia. Con la independencia, que esa es la otra cosa que he confundido con separación. Porque después Bobadilla hizo un documento el 16 de enero que lo que habla es de separación. Pero Bobadilla era un taimado y Bobadilla sabía confundir a la gente. Y le puso ese documento, Acta de la Independencia. Pero cuando usted lo lee, la palabra independencia no aparece en ningún sitio. Lo que aparece es separación. ¿Y qué significaba separación? Salir de los haitianos y que vinieran alguien de fuera a gobernarnos. Y resulta que para 1844 los que estaban en la posición de hacerlo eran los franceses. Los franceses, por el asunto de la deuda, tenían un embajador en Puerto Príncipe y decidieron que había que poner un cónsul aquí para activar, oígase bien lo que era, que se pudiera obtener que Samaná fuera la garantía del pago de la deuda. Porque la deuda se comenzó a pagar en el 1838. Pero cuando llegó el 1843, que fue la revolución que derribó a Boyer, se paró el pago, porque se desmanteló todo. Entonces los franceses querían tener una garantía de que ese pago, si se interrumpía, ellos podían tomarlo y compensar a sus ciudadanos. Y el sitio ideal era Samaná. Samaná en esa época no había aviones ni nada, como es una gran bahía y hay una península, era ideal para hacer bases navales. La quería todo el mundo. Hasta Lili, todavía los americanos andaban detrás de eso. O sea, todo el mundo quería Samaná. Y Bobadilla y Báez estaban dispuestos a dársela a los franceses que la cogieran, con tal de que nos garantizaran que nos iban a proteger de los haitianos, porque ellos también pensaban que no podíamos ganarle militarmente a los haitianos. Y dijeron que la victoria del 19 de marzo y el 30 de marzo fueron obra de Dios, que no fueron los dominicanos, que eso fue un milagro de Dios y que nosotros no podíamos seguir peleando con los haitianos. Al fin y al cabo, una guerra
de 18 años y nadie nos ayudó y siempre le ganábamos a los haitianos. Y la única vez que estuvo en peligro el país fue cuando hubo una división política, que el ejército lo infiltraron, los mismos santanistas, cuando estaba Jiménez de presidente. En fin, fíjese que habían diferencias de apreciación entre Duarte y los que eran separatistas, que lo que querían era que vinieran los franceses. Entonces, ese cónsul que vino, Saint-Denis, fue el principal responsable de que Duarte y los trinitarios fracasaran, porque en el momento dado, en el momento preciso, permitieron que Santana viniera y tomara la ciudad, y eso ya casi otra historia. Pero nosotros, dominicanos, por Duarte, el juramento trinitario lo dice bien claro cómo se va a llamar el país y cuál es su bandera. El documento que llamaron Acta de Independencia, que fue en el 44, ya el 16 de enero, no menciona país, no menciona acta de nada. Separarnos de Haití. Entonces, Vicente Celestino Duarte se negó a firmar ese documento, el hermano de Duarte, el documento del 16 de enero, porque dijo que no era así la cosa. Bueno, doctor, de esta manera llegamos a la parte final de este interesante diálogo. Por supuesto, agradecerle a usted el favor de permitirnos esta interesante entrevista, y de esta manera despedimos al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Él es investigador histórico y también secretario general del Instituto Duartiano, con quien conversamos acerca de la sociedad secreta, la Trinitaria. A ustedes les decimos que no se vayan, que continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. El 21 de julio de 1932 fallece Emilio Prudón, abogado, educador y autor de la letra del himno nacional de la República Dominicana. Correspondió al maestro José Reyes concebir un himno para su país, y fue así que invitó a Emilio Prudón para que preparara las letras. Así lo hizo. Luego Reyes invitó a Prudón a su casa y allí, puestos los versos al pie de las notas, emocionados, lo interpretaron. El himno nacional, originalmente conocido como Himno a la Patria, fue estrenado el 17 de agosto de 1883. Alcanzó gran popularidad y en el año 1897 fue aprobado por el Congreso Nacional y fue promulgada la pieza legislativa que lo oficializó el 30 de mayo de 1934. Entonces surge la ley número 700, la cual en su primer considerando indica: considerando que el canto patriótico constituido por la música del maestro José Reyes y la letra del poeta Emilio Prudón, adoptado como himno nacional por el pueblo dominicano desde hace muchos años, como expresión de sus sentimientos patrióticos y evocación de sus luchas gloriosas por la libertad. La referida ley número 700 sobre nuestro canto patrio solo contiene un único y breve artículo, el cual precisa: artículo único. Se declara himno oficial de la República el compuesto por el maestro José Reyes con letra del poeta Emilio Prudón. El himno nacional dominicano fue elevado a la categoría constitucional en el texto supremo proclamado el 28 de noviembre de 1966. Este texto decía en su artículo 97: el himno nacional es composición musical consagrada por la ley número 700, de fecha 30 de mayo de 1934, y es invariable, único y eterno. La Constitución de la República vigente establece en su artículo 33 lo siguiente: himno nacional. El himno nacional es la composición musical de José Reyes, con letras de Emilio Prudón, y es único e invariable. El autor de la letra de nuestro himno, Emilio Prudón, fallece el 21 de julio de 1932. Ocupó como última función pública el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia. Efemérides constitucionales.
Efemérides constitucionales. Hemos llegado a la parte final de este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que en esta ocasión hayamos cumplido sus expectativas y, por supuesto, invitándoles a que nos acompañen la próxima semana para que juntos continuemos construyendo el camino por la Constitución. Así es, Ada. Muy agradecidos de que nos hayan acompañado esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que este compromiso continúe y que la próxima semana juntos continuemos transitando este camino por la Constitución Dominicana, por la historia del país y por los símbolos patrios, elementos identitarios de la dominicanidad que el Tribunal Constitucional se encarga de rescatar semana tras semana a través de La Voz del Tribunal Constitucional. Les esperamos la próxima semana.